Muy buenas noches, estimados compañeros. Mi nombre es Santiago Miguel Rodríguez Cordero, Corte 3, Grupo 2 de Montería. Conmigo se encuentran en este equipo de trabajo la señor Liliana Lucía Palechor Silva de Neiva, Weimar Ramírez Gil de Neiva, Yesid Arias Muñoz de Montería, Jason Mercado Pérez de Montería y mi persona Santiago Rodríguez Cordero, también de Montería. En este caso nos correspondió el tema modernización de las instituciones en didáctica a través de la modalidad trabajo cooperativo. Dentro de este tema general, particularmente les voy a hablar de las situaciones. A continuación, dentro de la temática modernización de las situaciones en didáctica, les voy a hablar específicamente de las situaciones. Para ello nos debemos plantear el siguiente interrogante. ¿Qué son las situaciones? Podemos decir que una situación es el entorno diseñado y controlado por el docente para producir un aprendizaje en los estudiantes. También podemos decir que una situación es ese espacio que el docente puede crear con una intencionalidad, la cual es que tenga una enseñanza en los estudiantes. Las situaciones pueden considerarse como una herramienta o una estrategia que propicia ambientes agradables de enseñanza y de aprendizaje. Las situaciones se pueden dar por medio de un juego o un evento de tal manera que sea llamativo e interesante para el estudiante. Las situaciones pueden ser creadas y diseñadas por medio de dispositivos que permitan enseñar un conocimiento o controlar su adquisición. Este dispositivo comprende un medio material, puede ser las piezas de un juego, un desafío, un problema, incluso un ejercicio, una ficha, entre otras. Y las reglas de interacción con ese dispositivo del juego propiamente dicho. Pero solamente el funcionamiento y el desarrollo efectivo del dispositivo, las partidas jugadas, la resolución del problema, etcétera, pueden producir un efecto de enseñanza siempre y cuando tenga un acompañamiento del docente. Cuando hablamos de situaciones en matemáticas, según el texto, pues nos decía de que las situaciones matemáticas provocan una actividad matemática en estudiantes sin la intervención del profesor. Ahí va mi punto de vista, desacuerdo de que siempre para que haya un efecto de enseñanza debe haber siempre un acompañamiento, en este caso del docente de matemáticas, para que se produzca o para que tenga sentido lo que se quiere enseñar con el dispositivo creado para la situación como tal. De las situaciones en didáctica a didáctica y fundamentales, los compañeros del grupo les van a hablar a continuación. Un cordial saludo a la profesora Natalia Valderrama, docente de esta electiva denominada Didáctica de las Matemáticas desde Brochú, y un cordial saludo también a mis compañeros maestrantes. Mi nombre es Yesid Gustavo Arias Muñoz, soy licenciado en Matemáticas y Física, y a continuación vamos a tratar una aproximación a las situaciones didácticas desde Brochú. Gracias. Brochú
en su libro titulado Iniciación al estudio de la teoría de las situaciones didácticas, en una aproximación a la clasificación de las situaciones didácticas, se refiere a tres: la situación acción, la situación de formulación, la situación de validación. En la situación acción, el sujeto construye conocimiento de las acciones que va realizando. Cada nueva decisión la apoya en experiencias previas. La sucesión de estas acciones constituyen un proceso por medio del cual aprende un método de resolución de problemas. Aquí se elaboran modelos implícitos, que no son más que conjuntos de reglas o relaciones según las cuales el alumno toma sus decisiones sin tener conciencia de ellas y a posteriori las formula. En la situación de formulación, en esta clase de situaciones se observa y comunica. El sujeto construye conocimiento a partir de la observación de acciones realizadas por terceros, para luego, posteriormente, comunicarlos. En la situación de validación, aquí el sujeto pone a prueba sus conocimientos. Con argumentos lógicos demuestra que está en lo cierto y se sostiene en su posición. Para tales efectos, debe hacer uso de la comunicación. En estas dos últimas situaciones, que es la situación de formulación, la situación de validación, encontramos un elemento muy importante que es la comunicación. Gracias. Muy buenas noches, compañeros maestrantes, docente Natalia Valderrama. Mi nombre es Eduardo Guzmán, soy maestrante en didáctica de la ciudad de Neiva y el día de hoy me corresponde presentarles el tema la tipología en las situaciones didácticas según Brousseau. Ahora bien, en cuanto a las tipologías de situaciones didácticas, nuestro autor nos plantea tres grandes categorías. La primera, la intercambio de información no codificados o sin lenguaje, que estará involucrada directamente con las situaciones de acción. La segunda, la intercambio de informaciones codificadas o en un lenguaje que hará referencia a mensajes. Esos mensajes persistirán en las situaciones de formulación. Seguidamente, encontramos la categoría que refiere a los intercambios de juicios y se hará evidente en las situaciones de validación. Pues bien, en cuanto a las tipologías, los esquemas que nos plantea nuestro autor frente a cada una de las situaciones es la siguiente. Frente a la situación acción, encontramos que el sujeto va a interactuar directamente con un medio. Él encontrará manera de dar solución a los problemas que le brinda ese medio y en la medida en que el sujeto se vuelve a enfrentar a esa situación de tipo acción, va a retroalimentarse. La segunda es la situación de formulación, donde es necesario la interacción con otro sujeto. Entonces debe haber una cooperación a partir del lenguaje y los mensajes para lograr descubrir ese medio, interpretar ese medio y se obtendrá un triunfo frente a la situación cuando hay cooperación y hay formulación de conocimientos entre ambos sujetos. La tercera, que es la situación de validación, hace referencia a esos confrontamientos que hay de conocimientos, donde uno de los sujetos se vuelve, ya deja de ser emisor, sino que es ponente y el otro va a ser opositor. ¿Cómo se pugnan? Se pugnan a partir de las contraversiones que se tienen frente a la situación problema y cada uno tendrá sus teorías y las defenderá a partir de demostraciones. En cuanto a la necesidad de situaciones de institucionalización, lo que hace la referencia al autor es que el docente necesita de situaciones o espacios donde se piense en su accionar de enseñar. Así, le permitirá posteriormente pasar del conocimiento al saber. ¿Qué quiere decir esto? Que en el saber el docente encuentra la manera de hacer perdurable
esos conocimientos a partir del lenguaje. En cuanto a las dialécticas, nos señalan básicamente es cómo interactúan estas situaciones didácticas, cómo se conjugan, cómo se alternan, cómo interactúan, y así se podría potenciar los procesos de aprendizaje. Muchísimas gracias y pasa mi compañero con el siguiente tema. Buenas noches, mi nombre es Jason David Mercados Pérez, de la Corte 3, Grupo 2 de Montería. El tema que nos corresponde es la modelización de las situaciones en didáctica y específicamente les voy a hablar de las situaciones didácticas, las situaciones adidácticas y las situaciones fundamentales. Compañeros, yo les voy a explicar las situaciones didácticas, las situaciones adidácticas y las situaciones fundamentales. Las situaciones didácticas están construidas intencionalmente con el fin de hacer adquirir al alumno un saber determinado. Comprende el proceso en el cual el docente proporciona el medio didáctico en donde el estudiante construye su conocimiento. Las situaciones adidácticas es el proceso en el que el docente le plantea al estudiante un problema
que asemeje situaciones de la vida real que podrá abordar a través de sus conocimientos previos. El estudiante sabe que el problema fue elegido para hacer que adquiera un conocimiento nuevo. Las situaciones fundamentales. Suponemos que cada conocimiento matemático posee al menos una situación que lo caracteriza y lo diferencia de los demás. Por otra parte, conjeturamos que el conjunto de situaciones que caracterizan una misma noción está estructurado y puede ser engendrado a partir de un pequeño número de situaciones llamadas fundamentales a través de un juego de variantes de variables y otras en general. Les voy a colocar un ejemplo sobre una situación para trabajar el tema suma de números enteros. Una situación didáctica que proponemos es un juego de parqué. El parqué es un material conocido, manejable y motivador para los estudiantes, que permite que todos participen de la experiencia, resolviendo operaciones básicas con números enteros, siguiendo unas reglas establecidas con un lenguaje sencillo y de manera entretenida por medio de un tablero, fichas, dados de colores y una tabla para registrar jugadas. El material permite que los estudiantes reconozcan la suma de números enteros. Para realizar esta actividad jugaremos parqués en grupos de 4 estudiantes, como normalmente se hace, pero con unas reglas que establecemos antes de empezar el juego. Jugaremos con 2 dados, pueden ser uno rojo y otro blanco, o 2 rojos o 2 blancos. La salida se realizará cuando el jugador tire un doble con los dados que escoja. Los puntos del dado blanco indican avanzar y los del dado rojo retroceder. Deben anotar en una tabla los diferentes valores de cada tiro, colocando menos a los valores del dado rojo y más a los valores del dado blanco. En otra columna de la tabla deben anotar si avanzan o retroceden, luego asociar el número y con el signo más si avanza o con el signo menos si retrocede. Gana el juego el primero que llegue, ya bien sea retrocediendo o avanzando. Esta es una situación didáctica que nos va a llevar a una situación didáctica donde pretendemos a los estudiantes enseñar las operaciones suma con números enteros de igual signo y de diferente signo. Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Ubeima Ramírez Gil, soy licenciada en Matemática y Física, pertenezco al Grupo 1, Corte 3, de la Maestría en Didáctica de la ciudad de Neiva. A nosotros correspondió con mis compañeros la modelización de las situaciones en didáctica y específicamente yo les voy a explicar la adaptación de los alumnos a las situaciones, los saltos y los obstáculos. Buenas noches, compañeros. A mí me correspondió el tema la adaptación de los alumnos a las situaciones, los saltos y los obstáculos. Según el doctor Guy Brousseau, los sujetos y las instituciones se adaptan a las situaciones con que se encuentran y fabrican para ello conocimientos y saberes. Pero estos conocimientos y saberes se deben manejar mediante saltos informacionales, es decir, de las modificaciones de una variable didáctica que permitan un cambio de método. Sin embargo, se pueden presentar obstáculos en el conocimiento en el sentido que a un conjunto de situaciones se le ha dado un trato regular y esto manifiesta obviamente a través de errores. Pero esos errores en un mismo sujeto están unidos entre sí por una fuente común, una manera de conocer, una concepción característica coherente aunque no correcta, un conocimiento anterior que tuvo éxito en todo un dominio de acciones. Ahora, mi punto de vista crítico frente a esto es que
Está bien, uno crea conocimientos y saberes y los adapta al contexto. Sin embargo, si hablamos de la parte rural y la parte urbana, para esos dos contextos diferentes, siempre aplican una prueba que es única, es decir, no tienen en cuenta el contexto. Entonces, si yo como maestro del sector rural enseño a mis estudiantes la parte rural, los meto en su contexto, con sus conocimientos y saberes, pero ellos presentan una prueba que está estandarizada y que es única para tanto la parte rural como para la parte urbana, entonces los estudiantes van a tener su problema porque ellos están manejando ya su propio contexto, pero les están evaluando desde otro contexto. Buenas noches, mi nombre es Liliana Lucía Palechor Silva de la ciudad de Neiva, Grupo 1. En esta lectiva pertenezco al Grupo 3, al cual nos corresponde el tema de la modelización de las situaciones en didáctica. Particularmente hablaré acerca de la adaptación de las situaciones a los alumnos, la optimización de actividades. Agradezco su atención. Adaptación de las situaciones a los alumnos. Optimización. Optimizar es buscar la mejor manera de realizar una actividad buscando una ganancia. En el caso de las situaciones didácticas, una ganancia en el aprendizaje. En el documento, Guy Brusson menciona la didáctica de las matemáticas en la escuela francesa para la interpretación de fenómenos, en la cual se destacan dos creencias epistemológicas: el cuerpo teórico de las matemáticas como cálculo con métodos matemáticos y la identificación e interpretación de fenómenos y procesos como una experiencia en la aplicación. Guy Brusson demuestra que la ejecución de la multiplicación y la división a la francesa pues presenta algunas variables, sobre todo la división, presenta algunas variables que generan error, fracaso, y se toma la tarea de crear unas adaptaciones a esta ejecución, donde concluye que se puede crear métodos de enseñanza más fáciles, modificaciones más fáciles de enseñar, y que se puede obtener una ganancia en resultados obtenidos y en el tiempo. Concluye, después de analizar todo esto, palabras textuales, que el saber no se difunde naturalmente, ni siquiera cuando una investigación didáctica ofrece una solución práctica a través de un método científico y bastante universalmente convincente a un problema efectivo. Lo que se entiende aquí es que no todo está dicho. Con referencia a las conclusiones de esta primera parte del libro de las situaciones de didáctica según Brusson, tenemos como primer punto que el funcionamiento natural de las situaciones establece vínculos y a su vez discrepancias entre los planteamientos de Brusson y el modelo constructivista. Segundo, los conocimientos canónicamente constituidos son aquellos inteligibles para los otros, compartidos conforme a la voluntad didáctica de la sociedad, cuya importancia está garantizada por la historia y cultura y que serán reutilizados más adelante. Eso está en la página 47. Y finalmente, se hace necesario evidenciar el papel del docente en modelos de situaciones didácticas más amplios. Esto ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias, compañeros maestrantes y docente Natalia Valderrama.